Vamos a iniciar este tiempo, amados hermanos, como ya habíamos orado, por favor. Hoy día, amados hermanos, vamos a hablar algo muy especial, como siempre, algo que siempre el Señor nos tiene, grandes cosas, como dice en Jeremías: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú nunca antes has conocido. Pues déjeme decirles, si hemos escuchado la palabra de Dios muchas veces y también hemos escudriñado la palabra de Dios, pero muchas de las veces siempre pasa algo, se nos pasa algo por alto, pues esta vez el Señor va a redarguir nuestros corazones, nuestra mente, y va a darnos esa sabiduría de lo alto para que entendamos su palabra como Él quiere, para poder caminar como hijos e hijas obedientes haciendo la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Bienvenidos. Hoy día vamos a hablar, amados hermanos, los tres enemigos del cristiano. Amén. Pero como siempre es un poco largo hoy día que avancemos el primero. Pero sin embargo, tengo que decirles cuáles son los tres enemigos. Los tres enemigos que tenemos, los verdaderos hijos de Dios. Y alguien va a decir, bueno, ¿y por qué dice verdaderos hijos? ¿Es que acaso, como siempre diré, no somos todos hijos de Dios? Pues la palabra de Dios nos aclara y nos dice que no todos somos hijos de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Y yo tengo que predicar lo que Dios dice, no lo que el hombre enseñe. Amén. Y si el Señor dice así, pues así tiene que ser, porque Dios es el que tiene la razón, mas no el hombre. Y si no, vaya escogiendo a quién seguir, a cuál hombre seguir, a cuál enseñanza de hombre seguir, porque los hombres tienen diferente enseñanza, cada cual de una manera, cada cual de otra manera, el otro de otra manera, el otro de otra manera. Vaya escogiendo a cuál seguir, pero le aseguro que allí no va a encontrar la salvación y la vida eterna. Pero acá, si seguimos en obediencia como Dios manda en su palabra, vamos a encontrar la salvación y la vida eterna. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Entonces, para eso vamos a ir a Juan 1, 11 y 12, por favor. Amén. Y el que tenga y quiera dar la lectura, amén, me dice amén, por favor. Gloria a Dios. Todos los que estamos aquí y los que estamos conectados, vamos a leer la palabra de Dios, porque así es como aquí enseñamos, con la palabra viva, como Dios enseña. No interpretación humana, sino discernimiento del Espíritu Santo de Dios, que nos da a cada uno de sus siervos y siervas de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien me dice amén? En Juan 1, 11 al 12. Amén. Amén, pastor. Amén. Amén. Alguien que dé la lectura, por favor, amados hermanos. Alguien que diga amén. Dice amén, pastor. Amén, mi Dice hermanito. la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Amén, mi hermanito. Gloria a Dios. Es hermoso, mire, cuando uno se le lee con la guía del Espíritu Santo de Dios, apenas se le lee, uno se le siente en el corazón su palabra. Y allí le da discernimiento rápidamente el Espíritu Santo de Dios, qué es lo que quiere hablar a través de su palabra. Ciertamente hay mucha gente que lee la Biblia, bastante. Yo respeto mucho eso, pero a veces no entendemos nada. Aquí pues el Señor nos está guiando, amados hermanos, y vamos a leer de nuevo. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. ¿A quién se refiere, amados hermanos? Nunca se olvide, amados hermanos, ya hemos visto con la palabra de Dios que el mundo, la humanidad por completo quedó destituida de la gloria de Dios, pero el amor de Dios es tan grande que envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz para que a través de Él obtengamos la vida eterna. Pero no quiere decir que como ya usted recibió a Cristo, Cristo murió en la cruz, se llevó sus pecados y los míos y ahí queda, no. Vamos a ir con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que demanda Dios a sus hijos? Dios manda ser obedientes. ¿Pero en qué? Allí vamos a ver la palabra de Dios. Como habíamos dicho al inicio,
Estamos tratando hoy día hablando sobre los tres enemigos que tiene el cristiano, el verdadero cristiano. Pero escúcheme bien, alguien que recibe sana doctrina va a pasar por esto. Aquel que tenga enseñanza humana, doctrina humana, déjeme decirle que de esto usted no va a saber nada, ni va a sentir nada. Pero cuando usted camina en el camino verdadero de Dios, usted tiene que pasar por esto que está escrito en su palabra para su pueblo. Amén. Gloria a Dios. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Cristo vino y muchos no lo recibieron. Pero como dice en el 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. ¿Cómo entendemos esto? Recién somos hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. ¿Qué primero tenemos que hacer? Dice creer. ¿En quién? En su nombre. ¿Quién es? Cristo Jesús. En ninguno otro. Si usted cree en Cristo Jesús, tiene que aceptarle en su corazón, dice. De allí el Dios Todopoderoso nos da la potestad recién de ser hechos hijos de Dios. Y cuando usted es hijo de Dios, allí va a tener estos tres enemigos. Como les dije, el uno es Satanás. Segundo, el mundo. Tercero, la carne. Y esto es bíblico, amados hermanos. Vamos a ver con la palabra los enemigos que tiene el verdadero hijo e hija de Dios. Esto no es para cualesquiera. Porque los enemigos es cuando usted es hijo de Dios, el mundo, la carne y Satanás se vuelve enemigo de Dios en sí, de sus hijos, de todos sus hijos, del cuerpo de Cristo que es la verdadera iglesia. Aquellos que no tengan a Cristo, lamentablemente, vamos a ver, dice que pertenecen al mundo. A los suyos vino, pero no le recibieron. Pero como no le recibieron, no son hijos de Dios. Está diciendo la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Para eso vamos a continuar, amados hermanos. Mire, el primer punto es, vamos a hablar sobre el diablo o Satanás. El primer enemigo de la iglesia de Cristo, de sus hijos verdaderos de Dios, es Satanás. Y para eso vamos a ir a 1 de Pedro 5:8. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Vamos a leer. Dice, mire cómo dice, porque es enemigo de la iglesia de Cristo. Por esta razón, porque es palabra de Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor. Sed sobrios y velad, porque vuestro el adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Es por eso que sabemos que el diablo es enemigo de la iglesia de Cristo. Escúcheme bien, no del mundo. Ciertamente en este mundo gobierna, que ya vamos a ir cuando nos toque el mundo, sobre el mundo gobierna Satanás. Pero si usted dice, pero ¿y cómo? Si estamos aquí en el mundo. A los suyos vino y no lo recibieron. Pidamos discernimiento. Si no recibe a Cristo, está diciendo que no somos hijos de Dios. Estamos en el mundo porque, ¿por qué razón? Destituidos de la gloria de Dios por el pecado de Adán y Eva. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, todos quedan destituidos de la gloria de Dios. Amados hermanos, aquí estamos viendo lo que es el enemigo. ¿Quién es el enemigo? Satanás. Dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. Por eso dice, sed sobrios y velad. Dice el Señor que tenemos que mantenernos como hemos visto más atrás, unidos, unánimes y en oración, amados hermanos. Porque si no estamos unidos, unánimes y en oración, amados hermanos, lamentablemente
no podemos estar bajo la cobertura de Dios. Allí nos vamos a diferenciar si somos hijos de Dios o del mundo. Vuelvo a repetir. Cuando habla del mundo, que vamos a ir más adelante, cuando habla del mundo Dios en su palabra, es porque quedamos destituidos de la gloria de Dios por el pecado de Adán y Eva. Ciertamente de este fruto no comerás, porque morirás, se refería espiritual, pues no obedeció, murió. ¿Y de dónde venimos usted y yo? Toda la humanidad de Adán y Eva. Pero eso, si quiere informarse más sobre eso, ingrese a YouTube. Ahí tenemos prédicas sobre eso, para que entienda mucho mejor. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice que anda como león rugiente, pero el Señor dice, sed sobrio y velad. Estar firme, manteniéndose en oración, orando los unos con los otros y leyendo la palabra de Dios. Eso quiere decir que estemos sobrios y velando siempre los unos por los otros, orando los unos por los otros como estamos haciendo. Pero tenía que pasar esto, Dios permitir que venga esta enfermedad, esta plaga, para que muchos de nosotros tomemos conciencia y comencemos ya a hacer la voluntad de Dios, aunque no todos lo están haciendo. Muchos siguen su vida igual que antes, en su ritmo pecaminoso, en su creencia humana, en su enseñanza humana, apartados de Dios, dice la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué dice? Que el enemigo anda como león rugiente, porque vuestro el adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mire, le voy a enseñar algo. De acuerdo a la palabra de Dios, a quien anda buscando es a sus hijos e hijas de Dios, porque a los demás ya los tiene atrapados en el engaño y en la mentira. Pero a los hijos de Dios quiere atraparlos para regresarlos al mundo y de esa manera llevarlos al final, después de la muerte, al infierno. Pero aquel que persevere hasta el final verá el reino de Dios, dice la palabra de Dios. Los hijos, tenemos hasta 3 clases de enemigos, pero aquel que persevere hasta el final, ese verá el reino de Dios. Ese es merecedor del reino de Dios. Vamos a ir a ver cómo fue el mismo nuestro Señor Jesucristo tuvo la pelea espiritual con Satanás. En Mateo 4, del 1 al 10, vamos a ir y a ver cómo tuvo esa lucha Cristo, nuestro Salvador, espiritualmente entre el bien y el mal, con Satanás directamente. Vamos a ver. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ir a Mateo 4, del 1 al 10. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Tenemos, amén. 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 Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a leer. A ver qué nos dice la palabra de Dios. Mire, nuestro Señor Jesucristo dice: hijitos míos, ejemplos he dejado para mi pueblo, para mis hijos. ¿Cuáles son sus hijos? Aquellos que han recibido a Cristo en su corazón. ¿Cómo hay que hacerlo? Si alguien tal vez esté conectado o vaya a escuchar este video, comuníquese conmigo por las redes sociales y yo le puedo ayudar. Con la palabra de Dios, no sobre mi criterio ni mi interpretación humana, sino lo que Dios dice en su palabra. Gloria a Dios. Amén. Mateo 4, del 1 al 10. Bendito es el Señor. Alguien que me ayude con la lectura, dígame. Amén. Amén, mi hermano Carlitos. Le escuchamos. Amén. Todos vamos a leer. Amén. Dice la palabra del Señor. Amén. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado
No está mal, mi hermanito. En el 4, el 4, el 4. El 4, sí, perdón. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre él el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, mi amado hermanito. Mire, yo les quisiera preguntar aquí qué es lo que entendemos en la palabra de Dios. Si alguien dice amén y me explique qué es lo que les llama más la atención aquí, qué le dice Dios a su corazón. Estamos hablando de guerra espiritual, le doy una guía. Estamos hablando de guerra espiritual. Mire, el diablo dice, escrito está, verás. Pero el Señor con la palabra se defiende, escrito está. Son dos cosas fundamentales que el siervo y sierva de Dios tiene que conocer y entender que el diablo también lee la Biblia. El diablo la conoce al revés y al derecho, ojo. Pero hay algo que no puede hacer, escúcheme bien, es discernirla. Lo que hemos venido hablando. Ciertamente el discernimiento la da el Espíritu Santo de Dios, pero la interpretación la hace el hombre. Y allí como interpretaba Satanás para engañarle a nuestro Salvador, usaba la interpretación y la astucia. Pero conocía, es importante que conoce. Mire, es por eso que dice el Señor, no todo aquel que diga Señor, Señor, es mi hijo y va a entrar al reino de Dios. No porque diga que yo me sé la Biblia al revés y al derecho, ya soy salvo, no. Aquí lo que manda es que usted sea obediente de acuerdo a la palabra de Dios. Lo que Dios demanda es que vivamos en obediencia a lo que Dios dice mediante su palabra, ninguna otra enseñanza. Porque si aplicamos otra enseñanza, otro evangelio que dice, lamentablemente dice, este es anatema, más adelante vamos a ver. Y anatema, consulte, anote y consulte en el diccionario y va a ver esa palabra lo que significa, cómo Dios trata a esa gente que habla digamos, confunde, mejor dicho, la palabra de Dios o predica a conveniencia. Amén, gloria a Dios. Vamos a discernir, amados hermanos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Escúcheme bien, yo he escuchado prédicas de pastores famosos que el diablo le ha llevado al desierto. No, quien les llevó fue el Espíritu de Dios al desierto para ser tentado y probado. ¿Por quién? Por Satanás. ¿Por qué razón, amados hermanos? Escúcheme bien. ¿Por qué? Porque las pruebas Dios la permite. Escúcheme bien. Las pruebas de los cristianos, dice la palabra de Dios, que Dios lo permite y Satanás se encarga de hacer. Amén. Así dice la palabra de Dios. Pero yo he visto predicadores famosos que dicen así, el diablo les llevó al desierto. ¿Con qué poder le va a llevar? Él no tiene ningún poder. Dios permitió, escúcheme bien, Dios permitió que vaya a ser su hijo tentado y probado. Así como usted y yo tenemos que ser probados. Para ser merecedores del reino de Dios tenemos que ser probados. Aquí no se trata de, yo respeto mucho a los que predican así, que Cristo murió en la cruz, ya se llevó los pecados, tranquilo, no se preocupe. No, mentira del diablo. Aquí tenemos que ser probados.
tenemos que ser una y otra vez probados, como vamos a ver. Nuestro Señor mismo, como ejemplo, fue probado. ¿Para qué? Para ser merecedor de la corona de Dios, de su Padre. Porque Él tenía que pasar por todo eso. Su Padre le mandó que haga eso, por lo tanto tenía que pasar por todo eso. Y eso se llama obedecer. Cosa que aquí el hombre, nosotros, nos falta mucho. Obedecer de acuerdo a la palabra de Dios. Todo mundo escuchamos prédicas, enseñanzas, una mejor que otra, pero no tratamos de entender lo que Dios quiere para usted y para mí, amados hermanos. Vamos a continuar. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Es obvio. Pero mire, el enemigo, mire, usa la astucia, no la sabiduría de Dios. Él pensó que como estaba 40 días sin comer ni beber, estaba pero a lo que le den iba a aceptar. Se equivocó, porque él estaba maduro y fuerte en el Espíritu Santo. Porque el ayuno fortalece espiritualmente. Él estaba fortalecido 100% espiritualmente, y el enemigo no veía eso. Y es lo que el enemigo a veces se equivoca con los hijos de Dios e hijas de Dios. Que aquel que está espiritual le va a hacer huir al enemigo. Dice la palabra de Dios. Amén. Pero eso tenemos que vivir espiritualmente para experimentar estas cosas. Gloria a Dios. Amados hermanos, vamos a continuar. Dice el 4, él respondió, el 3, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Allí está lo que yo le estaba diciendo. Pero el Señor, nuestro Señor Jesucristo él respondió y dijo: escrito está. Él hablaba con la palabra de Dios. Escrito está. ¿Dónde está escrito? En la palabra de Dios. ¿Dónde tiene que ir el hijo o hija de Dios a saber si es verdad o es mentira lo que le enseñan por otro lado? En la palabra de Dios. Y no dar oído a lo que no es de Dios, amados hermanos. Entonces, él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escúcheme bien. Va a decir: bueno, Dios, ¿cuándo me va a venir a hablar? Esta es la palabra de Dios, que usted tiene que guiarse acá, en la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Cuando usted quiera que Dios le hable, váyase a la palabra de Dios. Amén. Y allí usted va a tener un entendimiento sobrenatural. Gloria a Dios, amados hermanos. El 5 dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad. Allí sí estaba en la santa ciudad. Y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Allí está hablando, amados hermanos, no de que se lance, sino de que crea en lo que él le decía. El enemigo dice: pero Dios le va a ayudar para que no tropiece, ¿verdad? Así nos hace creer el enemigo a nosotros. Tranquilo, esto es bueno, esto es lo correcto, esto es esto es lo que Dios dice, esto es lo que Dios quiere. Si no está en la palabra de Dios, ¿sabe lo que va a hacer? Tropezar. Pero si usted va a la palabra de Dios, como Cristo lo hizo, no va a tropezar nunca. Y va a vencer al enemigo. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No podemos tentarle. El hombre primeramente, sin darse cuenta, vive tentándole a Dios. ¿De qué manera? Si no me sanan, me voy de esta iglesia. Si no obtengo esto, me voy de esta iglesia. Como no obtengo lo que yo quiero, me voy de esta iglesia. Me voy a otra donde me ofrezcan más. No me refiero a dinero, sino donde le prometan más cosas. Escúcheme bien. Cuando alguien predique la palabra de Dios viva, siempre va a ser lo mismo donde quiera que usted vaya.
Pero cuando hay palabra de Dios, donde es predicada la palabra de Dios, allí, amados hermanos, vamos a obtener la libertad y el entendimiento de lo alto. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Vamos a continuar. El 6 y le dijo, el 8. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo te daré si te postras y me adorares. Sabemos que el Señor nunca va a hacer, pero el hombre sí lo hace. Cuando el hombre le ofrece en una iglesia algo que no viene de Dios, que es la añadidura, el hombre va corriendo a esa iglesia. Pero cuando recibe palabra viva, no le gusta, porque no le gusta ser disciplinado, amados hermanos. Vamos a ir culminando. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está nuevamente, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, amados hermanos. Siempre escrito está. Mire, el enemigo habla con la palabra, le atacó con la palabra, y así nos ataca a veces, haciéndonos confundir. Vamos a continuar para el día de mañana porque ya se nos acaba el tiempo. Vamos a cerrar. Por hoy día vamos a culminar y el día de mañana vamos a continuar, amados hermanos. Amén. Que el Señor les bendiga.